¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quiénes son de signo Aries por ahí que les pueda resonar? Tauro, vamos a mirar a Tauro. ¿Cómo me encanta lo que está pasando con Tauro? A partir de hoy, lunes 8 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre, Tauro. Tauro, tu planeta regente es Venus. Venus, el planeta regente de Tauro que se ocupa en Sagitario en la casa 8. Una luna que van a tener en la casa 4 por estos 3 días, del lunes al miércoles. Y claramente el planeta Urano que todavía está terminando de dar las últimas pinceladas en Tauro. Observen aquí, está retrogradando en Tauro, está en el grado 28. Todo esto para decirle a Tauro, es el momento de hacer una transformación. Es el momento del carro de la basura. Ustedes han escuchado mucho esta analogía que muchas veces utilizamos para referenciar cuando la vida nos pide cambiar o nos pide transformar algo de nosotros. Pues bien, si tú eres de ascendente en Tauro o Sol en Tauro, ten presente que esta semana Venus, que es tu planeta regente, está en Sagitario, pasando por la casa 8, haciendo un aspecto demasiado fluido con el Sol, para hacer conciencia de aquellos procesos que quizás no han podido soltar, desapegarse, terminar. Quizás en muchas cosas la casa 8 es muy abierta para Tauro, la casa 8 vincula también los procesos de hermandad, los procesos que se puedan hacer con familia, las ideas, los hijos, si los puede haber. Es como una semana donde Venus en Sagitario le pide mucho a ascendentes y soles en Tauro como tener esa capacidad de decir hasta dónde voy, hasta dónde debo limitarme y qué es lo que debo enterrar. La casa 8 nos invita a cualquiera del signo del zodiaco, en este caso le corresponde a ustedes, de signo Tauro, a soltar, a entregar muchas cosas, muchos procesos que ya no deben pasar. Entonces, si el Sol, Marte y Venus están en tu casa 8, Tauro, es una invitación a hacer un reciclaje de qué valdría la pena, tanto de cosas materiales, típico de Tauro, qué cosas físicas vale la pena conservar y qué cosas debo deshacerme. A lo mejor no porque estén en mal estado, sino porque ya cumplieron un ciclo en mi vida y vale la pena empezar a liberar o vale la pena empezar a soltar. Creo que ahí es donde más énfasis les pide la vida relacionarse. Hay un aspecto muy fluido para Tauro esta semana y tiene que ver con los signos o con el elemento fuego. Observemos cómo Saturno a 25 grados hace un aspecto muy favorable con Júpiter, ahí lo estoy trazando en una línea verde, y Júpiter con Mercurio y a su vez Mercurio con Saturno. Esta posición astrológica o llevado técnicamente a la astrología, este trígono que se está formando entre Saturno, Mercurio y Júpiter en las casas 3, 7 y 11 para Tauro, pues está hablándole de trabajar a escala masiva, es trabajar con muchos grupos, a relacionarse un poco más, a mostrarse un poco más. A lo mejor Tauro no es el signo que más le guste mostrarse, son signos que tienden a ser, pues no en vano es un signo de elemento tierra, quietico, cómodo, prefieren como la comodidad. Y también sumemos que no es un signo cardinal ni mutable. Tauro es un signo fijo. Entonces, a veces como que esos movimientos que Urano ha venido diciéndole, muévase, hágalo, muestres, haga, sea como más dinámico, quizás esto sea todo un tema para los taurinos o ascendentes en Tauro que prefieren hacer las cosas desde un punto fijo. Vale la pena que esta semana se atrevan a estar más en grupo, a estar con más resonancia, a comunicar también. La casa 11 lleva siempre a Tauro a que pueda mostrarse con los demás. Ahí tienen el nodo norte. Y creo que todo el trabajo que han hecho este año ha sido quizás la puntica del iceberg, pero Tauro hay que hacerlo más, hay que modificarse más, hay que transformarse más. Pareciera que Urano todavía le costara o necesitara más tiempo para renovarlos. Todo esto para decirle a ascendentes en Tauro o soles en Tauro, mira cómo puedes actualizarte, hacer como un upgrade. Mira, Tauro, qué puedes mejorar en temas cibernéticos, en temas mercuriales, en temas de Júpiter, de comunicación. ¿Cómo puedes abrirte más al público? ¿Cómo puedes mostrarte un poco más? ¿Cómo puedes ayudarte de esa esencia de acuerdo y coherente en sincronía con lo que ustedes hacen, ¿no? Lo que sea su nicho de mercado, o su trabajo o su vida. Entonces es un punto de mostrarse, filtrar, limpieza, detox y una semana que los lleva o los invita mucho a la reflexión de qué tengo, con qué cuento y cómo lo puedo transformar para mejorar. La palabra clave para Tauro, todavía con Urano retrógrado en su signo, no se olviden que para poder avanzar o llegar a las líneas de expresión donde ustedes necesitan,
obligatoriamente hay que soltar cosas que se venían haciendo. Creo que ese es el reto más grande que puede tener en este caso, los signos o ascendentes en Tauro. Si hay de pronto taurinos por aquí, a ver, en TikTok dicen que sí, que yo soy de signo Tauro. Yo soy Aries. Bueno, ya por allá pasaron algunos. Géminis, todavía no estamos en Géminis. Vamos para los geminianos. Aquí la leo del otro día. Os recomiendo a todos que hagáis una sesión con esta maravilla de personita. Gracias, Carol. Un abrazo. Gracias por tu mensaje. Sol Tauro, dicen por acá. Dice por aquí, ¿quién más? Hola Javier, un abrazo, buen día. Hola maestro Javier, un abrazote también para Paula, María. Sí, sí, maestro, nunca me lees. ¿Cómo que no? Sí los leo. Lo que pasa es que son muchos mensajes y a veces no alcanzo como a leerlos a todos, pero sí, ahí están. Aquí los cambios importantes en mi vida laboral, dice Julie. Me gusta eso también. Patricia, para cáncer. Todavía no vamos en cáncer, voy en Tauro, ya terminamos Tauro, vamos a pasar ahora para el signo de Géminis. Hay Géminis del zodiaco ascendentes en Géminis. Géminis, otro de los signos que va a estar dando mucho de qué hablar. Esos geminianos, Géminis que le gusta hablar tanto, ascendentes en Géminis que son como los pioneros o los parlantes del universo a través de su comunicación y